Rubén Rocha Moya es senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y normalista egresado de la Escuela Normal Superior de Oaxaca. De 1993 a 1997 fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2 ocasiones ha sido candidato a gobernador por esa entidad. En 1986 por la Alianza de Izquierda Movimiento Popular Sinaloense, y en el 98 por la alianza conformada por el PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Senador Rubén Rocha, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Senador, se aprobó la reforma educativa, una reforma que originalmente se decía iba a ser totalmente distinta a la otra, a la de 2013. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que plantea esta reforma? Bueno, mire, muchas gracias por tu invitación al programa. La primera es la gran demanda de los maestros, cambiar de paradigma de la evaluación. Una evaluación acusada de punitiva, persecutoria de los maestros, que le dio el carácter de, más que reforma educativa a la anterior, una reforma laboral, político-laboral. Quitamos esta parte y pasamos a la evaluación formativa, a la diagnóstica, a la que debe haber en la escuela. La educación no puede estar sin evaluación. Evaluamos a los alumnos nos evalúan a nosotros y en general debe haber un sistema evaluatorio para saber en qué va la educación, para conocer sus bondades, sus fallas, sus ausencias, y reponer y remediar a partir de la capacitación de maestros, de la actualización, de la mejora de las instalaciones, de la revisión de los planes y programas de estudio. Es decir, la evaluación diagnóstica tiene que darnos siempre un reporte de cómo está la educación y a partir de ello tratar de tomar medidas que superen fallas. Y esto es justamente el tema central, el número 1. Que no es político, es de política educativa, pero es fundamentalmente una concepción pedagógica distinta. Se dice que el ingreso de los maestros al sistema seguirá siendo a través de una evaluación. Sí, o cuando se dice se evaluarán formas docentes, se abre una discrecionalidad para la forma de ingreso. ¿Habrá una evaluación? Mira, lo que ocurre es que se ha querido separarse de algunas palabras y conceptos. Claro. Tienes que evaluar. Es un proceso que examina. Claro. Y examinar es eso, evaluar. No debemos tener temor a decirlo. Pero necesitamos saber si tú ofertas 50 plazas y tienes 500 aspirantes, necesitas escoger a los 50 que te reporten mejor perfil, mejores condiciones, que te ofrezcan una mayor manera de empujar el tema educativo. Entonces, tienes que evaluar. Es un proceso, así le llamamos, proceso de selección. Entonces, ese proceso no sabemos si debe estar en las normales que forman a los maestros, si debe estar en algún instituto, espacio de la autoridad, que la autoridad educativa designe, pero va a estar a cargo del Estado. No se van a dispersar esas decisiones, particularmente de plazas, que es una de las grandes polémicas que tuvo. Va a estar debidamente controlado, con criterios académicos habrán de admitirse a los maestros, promoverlos y luego evaluarlos para estimularlos, lo que se llama el reconocimiento, es decir, admisión, promoción y reconocimiento a partir de procesos que evalúen la circunstancia del maestro, sus perfiles, su experiencia, su entrega, su antigüedad inclusive en la... ¿Qué es lo que anula la punitividad? O sea, ¿qué es lo que se dice? Ahora ya no se va a echar al maestro, ya no se le va a alejar del bueno, simplemente el artículo 53 de la todavía ley que está en proceso de abrogación del servicio profesional docente, el 53 en su último párrafo dice, si en tal etapa de evaluación el maestro no pasa, entonces será separado sin responsabilidad para la
autoridad. Esa es justamente, ahí está la parte punitiva. Es decir, que la evaluación no sea un instrumento para separar al maestro de su trabajo. Eso es exactamente. Bueno, este es un tema, pero no solamente ese. En realidad la reforma educativa tiene ahora temas muy importantes. Desde el punto de vista conceptual, es importante decir que estamos introduciendo la educación inclusiva, que es un tema que va contra la discriminación. Es decir, a este niño no lo pongo aquí porque no está al nivel que debiera estar y los empiezas a segregar. Eso es lo que ha ocurrido, siempre separar, y tienes el grupo A y el grupo B y el grupo C. Se trata de que el maestro sea formado para atender a los alumnos, no solamente con diferentes niveles intelectuales, sino también con problemas de discapacidad, en lugar de mandarlos a una educación especial, que habrá educación especial, pero esta debe ser excepcional. Claro. Cuando los padres digan, no quiero que mi hijo vaya aquí, para ello hay una educación especial a la que puede mandarlo. Incluso puede mandarlo por algún tiempo. Entonces, ese es un tema fundamental, el tema de el reconocimiento de la pluriculturalidad de nuestro país. Es muy importante que enseñemos a partir del reconocimiento de nuestras etnias, de nuestra originalidad, es decir, de dónde venimos, para considerar su cultura, su lengua, sus tradiciones, y entonces la educación no se va a planear de manera estandarizada en el país, sino que va a ser heterogénea, porque necesitas aplicarla de acuerdo con las regiones y de acuerdo con las naciones que tenemos, que es el tema de las más de 60 o alrededor de 60. Cuando se habla de no estandarizar, no ponerlas en al mismo nivel, porque son diferentes, pero hay conocimientos básicos que en el norte, en el centro y en el sur se tienen que tener. Sí, definitivamente. Matemáticas, por ejemplo. Comprensión de lectura. Sí, comprensión de lectura. Tendrás que darlo en un nivel. Lo importante de ahora, y en esto consiste un poco la progresividad del derecho a la educación, es que la vas a recibir en tu lengua. Es decir, te van a enseñar matemáticas en tu lengua. No te van a forzar, además de las complicaciones que tiene el aprendizaje de las matemáticas o de las ciencias en general, no te van a forzar para que lo hagas en un idioma distinto, que es el español, sino que lo hagas en tu lengua. Ese es muy importante. Inclusive el lenguaje de señas. Es decir, todo esto está pensado para que realmente mejoremos los estándares educativos. Ahora el otro... bueno. Ahorita seguimos platicando de esto. Estamos platicando con el senador Rubén Rocha aquí en Línea Directa. Senador Rocha, decíamos que una de las partes fundamentales de esta reforma es ahora entrarle a contenidos, y hablábamos precisamente de no fórmulas estandarizadas, conocimientos básicos que sí se deben de tener. Esto obliga necesariamente a entrarle otra vez al tema contenidos, que es a lo que todavía no se había llegado y que ahora es necesario. Sí, definitivamente. Mira, es necesario, y es muy importante eso, ahí es donde está la parte conceptual de la educación. Hay que diseñar programas y hay que diseñar planes de estudio que contengan, esta es una de las cosas que tiene ahora la reforma, contengan humanidades, contengan ciencias exactas, ciencias experimentales, lo que normalmente por nuestra tradición positivista la educación mexicana tiene, ¿no? Matemáticas, biología, física, etcétera, hablando ya de la secundaria para adelante, que es parte también que abarca la reforma. Y el tema de la geografía para el asunto situacional, es decir, dónde estamos, hay que reconocer primero tu entorno inmediato, es ahí donde se diferencian los contenidos, la historia igual, una historia de Sinaloa para los niños será diferente a la que dan en Oaxaca, etcétera. Necesitamos que conozcan su historia más cercana, más inmediata, el civismo, las artes, particularmente la música, el cuidado del medio ambiente, todo en perspectiva o con perspectiva de género, la educación sexual y reproductiva, todo esto debe estar contenido ahora junto con
lo que siempre conocemos, que es, ya lo dije, las matemáticas, la lectoescritura, etcétera, ¿no? Ahora, en el tema del proceso de evaluación, se desaparece el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se le sustituye por otro que ya no será autónomo, sino desconcentrado, parte de la SEP. El hecho de que esté ligado a la propia Secretaría le garantiza una evaluación más allá de cuestiones o presiones de orden político. Yo creo que sí, mira. En primer lugar, el instituto que se crea, o el centro que se crea, es más completo, porque no solo se encargará de evaluación, sino también de la planeación. Los especialistas llaman la microplaneación, es decir, todo lo que vaya destinado al trabajo de aula. Deberán tener conocimiento y deberán involucrarse en eso. Habrán de expedir criterios, lineamientos, no son los que se van a encargar de hacer el gran surcido de los planes de estudio o los contenidos de los libros de textos, pero sí va a emitir lineamientos que serán muy importantes. Entonces, y además se ocuparán de la capacitación del maestro. Es decir, esas tres cosas: planeación, evaluación y capacitación. Es ahora más completo. Es prácticamente autónomo. Inclusive, a los consejeros de este centro los vamos a nombrar en el Senado. Y no van a ser a propuesta del Ejecutivo, va a convocarse y van a ocurrir al Senado y de ahí vamos a seleccionar. Seguramente que vamos a tener inclusive expresada la pluralidad que existe en el mundo educativo. Es decir, no es un problema de pluralidad política, es un asunto de diversidad del pensamiento educativo. Lo vamos a tener porque las fuerzas que estamos representadas en el Senado tendremos oportunidad de proponer diferentes perfiles. Entonces, yo creo que es un centro que va a redituar. Vamos probando, yo le decía particularmente a nuestros compañeros de Acción Nacional, que son los que más reclamaban este tema, vamos probando, vamos viendo si en efecto en un año vemos que hay esa autonomía y realmente nos está rindiendo. Y si no, hay que promover que sea autónomo, no estamos limitados a eso, no es de una vez y para siempre lo que hemos acordado ahora. Al tiempo, si esto no resulta y si la realidad nos recomienda que hay que promover un órgano con perfil más autónomo, lo que le llaman autonomía constitucional, bueno, ya lo veremos. Precisamente Acción Nacional, mucho de la oposición que tenía era ese famoso 16 transitorio que hablaba de que, pues, al entrar en lo que sería el esquema del apartado B de la Constitución, en lo que atañe, digamos, a derechos laborales del trabajador, esto podría darle cabida otra vez a comisiones mixtas, a negociación de sindicatos. Se quita eso y se establece una nueva reglamentación que tendrá que moverse para evitar precisamente esta, digamos, contradicción burocrática. Sí, definitivamente. Yo te juro que no vamos a aprovecharnos de la parte reglamentaria, que es la legislación secundaria, para hacer lo que algunos están pensando. A lo mejor ahí va a haber negociaciones facciosas. No, nada que conduzca a la corrupción. El tema del manejo de plazas en todo este pasado inmediato y de hace mucho tiempo, el manejo de plazas ha sido una manera de negociar políticamente con parte del magisterio. Ya no digamos la coordinadora, también con el sindicato nacional. Es más, lo más antiguo es con el sindicato nacional. Nada de eso. Ni nómina, ni plazas, ni gestión en general de la educación. Eso corresponde a la Rectoría del Estado. Lo dejamos muy bien establecido en la reforma, que la Rectoría del Estado prevalecerá por encima de cualquier otro interés. Ahora, cuando se habla específicamente de la evaluación de los niños como tal, o de los procesos de evaluación de los jóvenes, tendremos necesariamente otra vez que entrar en esta dinámica de exámenes que nos digan claramente hasta dónde el joven está aprendiendo en términos reales y no, pues, este filtro donde todos pasan, donde lo único que hacemos es meterlos al sistema y de repente te llegan a las universidades, platicamos un poco de eso, sin conocimientos básicos. Ese es un problema. Hay ahora esta idea de que, pues, hay que permitirles entrar al sistema, que sigan ahí adelante sin una evaluación, un mecanismo que nos permita saber qué es lo que está pasando, por qué no aprenden. Sí, mira, yo creo que aquí el tema es comprender que la evaluación es un proceso. Yo fui maestro de primero de primaria
y fui maestro de primaria y fui maestro de todas las áreas hasta el doctorado. Y tienes tú como maestro esquemas de evaluación. Puedes perfectamente saber que un niño de primero de primaria al terminar el ciclo escolar cumplió con las metas, con los objetivos, sin necesidad de aplicarle un examen de los que en pedagogía le llaman examen objetivo, es decir, claro, contéstame reactivos. Puede ser eso. El maestro sabe perfectamente. Además, los objetivos, las metas del primer año no son tan amplios y fundamentales. Sepas leer, sepas la parte elemental, fundamental de la aritmética, etcétera. Sepas escribir. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es comprender primero que la evaluación no es un examen, no son sinónimos evaluación con examen, un examen de los llamados objetivos, sino puede ser un proceso. Un maestro de matemáticas, yo fui maestro de matemáticas en la universidad, sabe perfectamente bien cómo van sus alumnos en el curso y cómo va a ocurrir. Sin embargo, en esos niveles te obligan a examinar, no te obliga la parte burocrática, a ti te obliga a examinar porque tienes que darles una demostración fehaciente de que o pasaste o esta fue tu calificación, porque de lo contrario existen los reclamos y todo lo demás. Pero yo creo que no hay que relajar la evaluación, no hay que irnos al extremo, decir, ay, hágase lo que haga, porque entonces caes en el barquismo. Ajá. No vamos a eso. Y es un autoengaño, eso sí. Es un autoengaño. Entonces hay que cuidar, pero hay que entender que un maestro de primaria sabe perfectamente bien cómo van sus alumnos y eso es fundamental. Estamos platicando con el senador Rubén Rocha aquí en Línea Directa. Senador Rocha, el tema de la educación superior ligado a todo este sistema, donde por supuesto uno espera que cuando lleguen los jóvenes a la educación superior tengan los instrumentos para poder avanzar. Distintos niveles, educación técnica, educación profesional, que no siempre es para todos, hay distintas opciones. Se establece como obligatoria y gratuita, no sé si hay presupuesto para eso todavía, si es aspiracional, que la gente pueda llegar, que sería una parte fundamental, pero sí tendríamos que entrar en esta dinámica en donde es importante entender que el joven que entre a uno de estos niveles lo haga porque tiene los conocimientos. Definitivamente, definitivamente. Y mira, no es cosa menor el hablar de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Mira, en este país, de jóvenes entre 18 y 24 años que debieran ir a la universidad, van 36. Hay 64 jóvenes que no van. Algunos tocan la puerta y los rechazan. Son los menos, hay que decirlo. Pero hay quienes ni siquiera van a tocar la puerta de la universidad. ¿Por qué? Porque la situación socioeconómica no se los permite. Es importante que se crezca en cobertura. Pues hay países, por señalar Corea del Sur, pues de cada 100 van 100. Y países como Canadá y Estados Unidos, pero países de América del Sur que tienen un mayor porcentaje de cobertura. Nosotros tenemos que ampliar la cobertura en educación superior. Y para eso tienes que generar condiciones. El Estado debe de propiciar las condiciones para que el joven vaya a la universidad. Y claro, esto es muy importante, entre si cumple con los requisitos que le impone la institución. Este es un poco, quiero decirlo porque algunos rectores de universidades autónomas dicen, pero ¿cómo va a ir y va a entrar? No, violaríamos la autonomía universitaria si no atendemos el criterio de la institución. Tiene que cumplir con los requisitos, además, para que lo distribuyan. Si no, todos van a querer estudiar medicina. Entonces vas a saturar las carreras. Este es un tema muy importante. Y por supuesto, como tú dices, y tú mucho insistes en eso, y me parece que es correcto, tienen que ir a cada nivel habiendo acreditado, demostrando, para eso son los exámenes de admisión, incluso demostrando que tienes el nivel de conocimientos que te requiere el nivel superior. Bueno, con el nivel superior obligatorio y gratuito y con la educación inicial que la ponemos de 0 a 3 años, se completa el ciclo y hablamos de un derecho de la educación en México universalizado, que es uno de los principios que tiene el artículo 1 de la Constitución. Este es un principio, el principio de la universalidad. Tendríamos entonces atendiendo
a todos y de todas edades, a las niñas, niños y jóvenes en las instituciones con carácter gratuito. ¿Tenemos o no presupuesto? Este es un problema. Yo digo que debemos caminar gradualmente, sobre todo en el caso de la educación superior. No puede ser de golpe. Las cuotas que ahora cobran las universidades, eso es un monto importante. Para que las quites y lo hagas gratuito, tú necesitas reponerle ese recurso que no van a recibir por cuotas, y eso necesitas meterlo al presupuesto. Entonces, yo digo que debe caminarse de manera gradual, en acuerdo con las propias instituciones. Claro. Propiamente, el tema de formación de profesores, universidad pedagógica, escuelas normales que han quedado abandonadas. Hay que encontrar un mecanismo de formación real de profesores, que no sea solamente pues, una especie de formación, a veces de militantes, que pues a algunos les puede resultar válido, pero no en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, definitivamente. Para eso uno de los transitorios establece en la reforma que debemos dar 180 días a la autoridad educativa para que formule una estrategia de reforzamiento de las instituciones formadoras de maestros, particularmente de las normales, a efecto de que se revisen sus planes, se adecuen de acuerdo al nuevo perfil de la reforma, y que podamos tener realmente instituciones con mucho reconocimiento en la formación de docentes. ¿Y cuál va a ser su reconocimiento? Ese regreso que hace el maestro a partir de los resultados en las evaluaciones nacionales o internacionales que tengan los alumnos. Finalmente, esta reforma se echa a andar ya. ¿Qué tan rápido podrá instrumentarse? Mira, lo primero que tenemos que hacer es, y tenemos para eso 90 días, trabajar lo que es la legislación secundaria, particularmente la Ley General de Educación, pero también la ley, vamos a crear una ley, se abroga la ley del servicio profesional docente, y vamos a crear la ley del servicio para la carrera de maestras y maestros. Esto es muy importante. Ahí deben de caber ya los detalles, la operatividad de la educación, tanto en la Ley General de Educación como en esta ley que se va a crear. Deben de estar contenidos ahí una serie de procedimientos de aplicación de la reforma. Y también vamos a crear una ley para el centro que estamos creando en lugar del INE, porque se elimina el INE, se abroga su ley, pero vamos a crear con el centro su nueva ley. Pues ahí está la reforma educativa. Senador Rocha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique. Fue Rubén Rocha, aquí en Línea Directa.